Le voy a pedir que abra su Biblia en Deuteronomio, capítulo 9, versículos 22. Terminamos el capítulo 9 y continuamos hasta el capítulo 10, versículo 5. Deuteronomio 9, 22 al capítulo 10, versículo 5. Dice así: Desde que los conozco, han sido rebeldes al Señor. Como el Señor había dicho que los destruirá, yo me quedé postrado ante Él esos 40 días y 40 noches. Oré al Señor y le dije: Señor y Dios, no destruyas tu propia heredad, el pueblo que por tu grandeza redimiste y sacaste de Egipto con gran despliegue de fuerza. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Pasa por alto la terquedad de este pueblo y su maldad y su pecado. No sea que allá en el país de donde nos sacaste digan: el Señor no pudo llevarlos a la tierra que les había prometido, y como los aborrecía, los sacó para que murieran en el desierto. Después de todo, ellos son tu heredad, son tu pueblo que sacaste con gran despliegue de fuerza y de poder. Capítulo 10. En aquel tiempo el Señor me dijo: talla 2 tablas de piedra iguales a las primeras y haz un arca de madera. Después de eso, sube a la montaña para que te encuentres conmigo. Yo escribiré en esas tablas las mismas palabras que estaban escritas en las primeras, y después las guardarás en el arca. Hice pues el arca de madera de acacia y tallé 2 tablas de piedra como las primeras. Subí luego a la montaña llevando en las manos las 2 tablas. En esas tablas que luego me entregó, el Señor escribió lo mismo que había escrito antes, es decir, los 10 mandamientos que le dio a ustedes el día en que estábamos todos reunidos en la asamblea, cuando habló desde el fuego en la montaña. Enseguida bajé de la montaña y guardé las tablas en el arca que había hecho, y allí permanecen, tal como me lo ordenó el Señor. Hemos visto la semana pasada que cuando Moisés está relatando a la nueva generación lo que había ocurrido 40 años atrás, ¿se acuerdan? Y el episodio que relata, que les está recordando, para que aprendan, para que tengan memoria de lo que Dios ha venido haciendo y la forma en que el pueblo se ha relacionado con Él, es el episodio en donde Moisés sube al monte, Dios le entrega los 10 mandamientos en las tablas, y cuando baja se encuentra con un pueblo que está adorando a un becerro construido, fabricado en oro. Moisés rompe las tablas y comienza el relato que acabamos de leer en estos pasajes. En las predicaciones anteriores, nosotros hemos visto cómo Dios eligió a Israel. Hay una elección divina de aquel Dios que, según Éxodo, escucha, ve y conoce el dolor, el clamor, el sufrimiento de este pueblo siendo esclavo en Egipto. Y nos ha dicho también en estos capítulos recientes de Deuteronomio que esta elección y luego rescatarlos para darles una vida nueva no es algo que sea por causa de alguna virtud, de algún mérito, de las buenas obras de este pueblo. Nada de eso. Dios no los ha elegido por su justicia, todo lo contrario, en su propia justicia, en la justicia de Dios, Él ha decidido recogerlos, salvarlos y rescatarlos. No hay grandeza en este pueblo, no hay virtud, ha quedado claro, no hay mérito, no hay obras, no hay ninguna cualidad que les haga merecedores de esta salvación y que Dios se revele a sus vidas. Eso ha quedado claro en los capítulos anteriores. Si algo Dios vio en el pueblo, fue precisamente eso: fragilidad, miseria, esclavitud, dolor, angustia. Están en una condición de orfandad, solos, desprotegidos, desposeídos, esclavizados. Y esto es, queridos, lo que el Señor ve en la humanidad cuando decide moverse en misericordia
y obrar en medio de la historia humana. No es que vea méritos en nosotros, en las personas. No es que vea algo bueno, obras de bondad, de caridad, de misericordia. Él ve en nosotros, en la humanidad, precisamente lo mismo que vio en este pueblo esclavizado. Miseria, abandono, angustia, dolor. Deuteronomio nos ha dejado claro que Dios obra por su justicia, por su bondad y por su misericordia, entonces, no por el mérito alguno del pueblo de Israel que ha rescatado de ese lugar. Todo lo contrario, obra a favor del pueblo a pesar de que este pueblo se revela constantemente a él. Vimos la semana pasada, en el capítulo 9, en los primeros versículos, que se dice acerca de Israel que es un pueblo duro de cerviz, es decir, es rebelde. Se confronta constantemente delante de Dios, se opone a su voluntad, le desobedece. No solamente en el episodio del becerro de oro, sino que en múltiples situaciones y circunstancias durante su paso por el desierto y después de establecidos en la tierra también, ellos se muestran rebeldes, obstinados, orgullosos, murmuradores, contrarios al plan de Dios. Es la dinámica permanente en la relación entre Dios y ellos. Dios ha dicho, voy a citar el pasaje en el que estamos, he visto a este pueblo y realmente es un pueblo terco. Fíjense lo que dice en el versículo 14 de Dios a Moisés. Estamos repasando lo que fue la semana pasada. Déjame que lo destruya y borre hasta el recuerdo de su nombre. De ti, en cambio, haré una nación más fuerte y numerosa que la de ellos. Luego me di la vuelta, dice Moisés, y bajé de la montaña que ardía en llamas. En las manos traía yo las 2 tablas del pacto. Entonces vi que ustedes habían pecado contra el Señor su Dios, pues habían fabricado un ídolo fundido en forma de becerro. Bien pronto se habían apartado del camino del Señor, que el Señor les había trazado. Así que tomé las 2 tablas que traía en las manos y las arrojé al suelo, haciéndolas pedazos delante de ustedes. El pueblo de Dios ha roto el pacto. No ha pasado mucho tiempo y abandonan a ese Dios que les rescató, que les salvó, que les ha mostrado su amor, su misericordia, su bondad. Las tablas rotas y enseguida la ira de Dios, el enojo de Dios, la intención de Dios de destruir al pueblo y borrar hasta su nombre de la historia humana, que no quede señales de que ese pueblo existió. Es decir, producto de la rebeldía, producto del pecado del pueblo, el pueblo se queda sin las tablas de la ley que ahora están rotas. Es decir, el pueblo se queda privado de la palabra de Dios y de la revelación de Dios. Se ha dicho que a ningún otro pueblo Dios le había hablado como le ha hablado a Israel. Ningún pueblo en la tierra ha conocido a este Dios que se revela de manera tan directa y cercana. Eso, producto de su pecado, lo acaban de perder. Las tablas rotas significa que han perdido la palabra de Dios, han perdido la revelación de Dios, este Dios que por misericordia, por gracia, los ha liberado para construir con ellos un nuevo proyecto de humanidad, libres, santos, conocedores del Dios verdadero, que aprenden a vivir en justicia, que aprenden a conocer el amor y a vivir en una sociedad en la que se aman mutuamente, como una manifestación de la propia vida que emana de Dios y de su palabra, viviéndola, compartiéndola en comunidad. Todo eso lo acaban de perder, producto de su pecado, producto de la rebeldía. Yo me atrevo a decir que la condición de ese pueblo en ese momento era peor que cuando estaban en Egipto. Porque estando en Egipto, Dios todavía no se les había revelado. No les había prometido aquella tierra que fluye leche y miel. No les había dicho que tenían que vivir sus mandamientos, que serían para una vida larga, próspera y abundante. Ahora sí, teniendo toda esa promesa, teniendo la seguridad de que Dios les había dicho, les daría todas esas cosas, ahora las han perdido. Ahora se ha roto el pacto, han roto el pacto con su Dios. Ya no cuentan con la revelación divina.
Por eso yo pienso, me atrevo a decir, que su condición en este momento es peor que cuando estaban sin conocer a Dios mientras estaban en Egipto. Ya no conocerían a ese Dios misericordioso. Las tablas rotas representan esa falta de presencia o esa no presencia de Dios en medio de ellos, revelando su misericordia, su amor, su bondad. Y el pasaje dice que Dios tiene la intención de destruir al pueblo. Moisés dice, no lo hagas, es tu pueblo, es tu posesión. No los dejes morir en el desierto, dice Moisés. Notemos aquí, queridos, queridas, que la destrucción del pueblo abandonado en el desierto está estrechamente ligada, asociada a la pérdida de la palabra de Dios y de la revelación de Dios en medio de ellos. No es que Dios va a hacer descender fuego, los va a consumir, va a enviar un terremoto, se los va a tragar a todos la tierra. En el pasaje se indica que la muerte del pueblo, el que ellos perezcan y sean destruidos, abandonados en el desierto, tiene que ver con la pérdida de la palabra de Dios, la pérdida de la revelación de este Dios que se ha dado a conocer por misericordia y bondad a ellos. Y esto a mí me parece terrible. Porque esto nos habla de la importancia de la palabra de Dios, de la revelación divina, no solamente en la vida de ellos, sino que en la vida nuestra. Sin la palabra de Dios, sin su revelación a nuestras vidas, es estar condenados a una vida de muerte, al abandono, nuevamente a la orfandad. Ellos no eran pueblo, Dios los hizo sus hijos y sus hijas. Ahora los abandonaría. Esto, querido, no sé a usted, pero a mí me produce un profundo dolor, un sentimiento casi como de angustia, pensar y entenderlo desde esta perspectiva, que más que la muerte física en el desierto, era la muerte producto de que Dios ahora ya no les daría su palabra, ya no manifestaría su presencia, ya no cumpliría su plan en sus vidas. Esto para mí es terrible. Esta condición en la que el pueblo está, y que merecen, porque ellos han pecado contra Dios, es una condición, pienso e insisto, de mucha más angustia, dolor y sufrimiento que la que tenían antes de conocer a Dios. Habiéndolo conocido, a Él, su revelación y su palabra, su redención, su salvación, hoy día ya no la tienen. Hay un punto en la historia en que han perdido, no tienen la palabra de Dios y están condenados a la muerte, al abandono, a la destrucción. Sin la palabra, sin la manifestación de Dios, esta es la condición del ser humano. Esta es la condición de todo hombre y de toda mujer. Pero aquí quiero hacer una aclaración. Fíjense, no se trata de las palabras escritas, no se trata de que se rompieron las tablas y las palabras escritas en esas tablas de piedra, los 10 mandamientos, sean en sí mismo la pérdida. Porque en hebreo la palabra dabar, que significa y se traduce por palabras, tiene que ver con palabra pronunciada, la palabra que uno pronuncia, o la palabra que está escrita. Pero dabar también significa la palabra o el hecho que acontece, acontecimiento. Entonces ellos no han perdido solamente un texto escrito, una palabra escrita, una enseñanza, unos mandamientos escritos. Lo que ellos están perdiendo es el acontecimiento, la manifestación de este Dios en la historia, este Dios que se hace presente, este Dios que actúa y acontece. Es terrible. No es solo que pierdan un texto escrito, es que pierden y han perdido en esta altura del pasaje la manifestación de ese Dios que acontece en la historia humana, se revela, se da a conocer a ellos, los salva, los redime, les muestra su amor y su misericordia. Lo que ha ocurrido es, queridos, vuelvo a decir, queridas, es terrible y tiene una magnitud que tal vez no hemos logrado dimensionar. Están privados producto de su rebeldía y de su pecado, de la palabra de Dios y de la manifestación de Dios en la historia
que se ha acercado para salvar, para redimir, para restaurar, para hacerlos un pueblo santo. Eso ellos ya no lo tienen. Por eso Dios dice, déjame que los destruya, que mueran en el desierto. Yo voy a levantar de ti, Moisés, otro pueblo más fuerte y más poderoso. Pero fíjense lo que dice el pasaje. ¿Cuál es la reacción de Moisés? Que se presenta en los versículos siguientes como el gran intercesor del pueblo. En el pasaje Moisés entiende muy bien que lo que está ocurriendo el pueblo se lo merece. Entiende muy bien lo que va a significar que miles y miles de personas perezcan en el desierto físicamente, pero que mueran ahora sin esperanza, desolados completamente, habiendo perdido aquello que se les había prometido, aquella tierra que fluye leche y miel, aquella vida larga, próspera, abundante, sumidos en la miseria, peor que en la anterior, viviendo nuevamente en la orfandad, desolados. Moisés sabe y entiende perfectamente lo que ha ocurrido y lo que va a pasar con el pueblo ahora. Y él intercede. Él va a colocarse entre el pueblo, una vez más, y Dios. Dice el pasaje en el versículo 26, vamos a capítulo 9, versículo 26. Oré al Señor y le dije, Señor y Dios, no destruyas tu propia heredad, el pueblo que por tu grandeza redimiste y sacaste de Egipto con gran despliegue de fuerza. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Pasa por alto la terquedad de este pueblo y su maldad y su pecado. Y aquí quiero rescatar tres cosas en esta intercesión de Moisés. Primero dice, no destruyas al pueblo que es tu posesión. Señor, son tuyos. Tú sabes cómo estaban en Egipto. Eran huérfanos, tú los adoptaste como padre, son tus hijos y tus hijas. Tu especial tesoro, dice Éxodo. ¿Cómo los vas a abandonar? Tú los adoptaste, tú los hiciste tu pueblo, tú los perdonaste, los restauraste, le diste libertad, son tuyos, Señor, ¿cómo los vas a destruir? Le dice, acuérdate de Abraham, Isaac y Jacob. Y uno piensa, ¿está apelando a que cumpla la promesa? Sí, estaba apelando Moisés a que cumpla la promesa de Abraham, hecha a Abraham, reiterada a Isaac y reiterada también a Jacob. Pero cuando uno lee la historia de Abraham, Isaac y Jacob, se da cuenta que cuando Dios les da la promesa y les asegura que les va a cumplir esa promesa de darle la tierra buena, esa tierra donde fluye leche y miel, que hará de ellos una gran nación, cuando Dios hace esa promesa, tampoco lo hace a causa de las virtudes, de las bondades, de las buenas obras o del mérito de Abraham, Isaac y Jacob. Cada vez que Dios reitera su promesa, o cuando le da la promesa a Abraham, se la reitera a él, a Isaac y se la reitera a Jacob, es precisamente a pesar de la conducta de estos tres, que muchas veces deja mucho que desear cuando uno lee el pasaje. La historia los describe a ellos constantemente tomando decisiones por su cuenta, protagonistas de acciones vergonzosas, muchas de ellas contrarias a la voluntad de Dios, a veces con falta de fe, tomando su propio camino. Ellos son mostrados con mucha falta y en su conducta. Por lo tanto, cuando Moisés les recuerda a Abraham, Isaac y Jacob, no es simplemente recordar la promesa, sino que cuando le prometió a estos y reiteró la promesa, lo hizo también a gente, a estos patriarcas, que también eran gente que fallaba, también era gente que pecaba. Y una y otra vez Dios renovó su promesa, reafirmó el pacto, el compromiso, aún a pesar de ellos, a pesar de la forma en que ellos obraban. Lo tercero en esta intercesión de Moisés, dice textual, pasa por alto la rebeldía, pasa por alto el pecado del pueblo. Y esta idea de pasar por alto, no tomar en cuenta, pasar por alto, hace referencia a lo ocurrido el día del Éxodo, el día de la Pascua.
Ese día, dice el relato, que ellos conocían muy bien, Dios le dijo al pueblo, le ordenó que con la sangre del cordero, con el cual celebrarían la Pascua, tenían que teñir los dinteles de la puerta, ¿se acuerdan? De esa manera el ángel de Jehová pasaría por alto la casa de los hebreos y no moriría el primogénito. Pasar por alto para no herir, pasar por alto para no destruir. Y eso fue una acción de gracia, eso fue una acción de misericordia. Cuando Moisés está intercediendo, está hablándole a un Dios que le dice, mira, este es tu pueblo. Y Dios ha dicho, yo los adopté por mi propia justicia, no por mérito de ustedes. A pesar precisamente de ustedes, yo los adopté. Acuérdate de Abraham, Isaac y Jacob. Dios reiteró la promesa por misericordia, por fidelidad a su pacto, a pesar de que esos también fallaron. Señor, pasa por alto el pecado. Moisés otra vez apelando a la misericordia de Dios, que tiene misericordia. Ya se ha dicho en el capítulo 7 que Dios es grande en misericordia. Ya lo ha descrito en esos términos. Por lo tanto, cuando Dios hace de mediador delante del pueblo, entre el pueblo y Dios, lo hace, fíjense, apelando siempre a la misericordia, bondad de Dios. Nunca coloca alguna cualidad, alguna virtud, algún mérito del pueblo, porque sabe que no lo tiene. Nada de su intercesión está en función del pueblo. Toda su intercesión está en función de quién es Dios, de ese Dios que se ha revelado con amor, de ese Dios que pasa por alto el pecado, de ese Dios que pasa por alto el juicio, de ese Dios que redime, de ese Dios que rescata, de ese Dios que por gracia como un regalo libera. La intercesión de Moisés está única y exclusivamente centrada en lo que Dios ha revelado de sí mismo. Moisés sabe que si hay algo a lo que puede apelar delante de Dios para que el pueblo no sea destruido, si hay una sola cosa que él puede tener en cuenta para interceder delante de Dios, es precisamente a Dios mismo. Su misericordia, su compasión, su bondad. La mediación de Moisés descansa exclusivamente en el conocimiento que él tiene de este Dios misericordioso, perdonador, que se ha dicho ya es tardo para la ira y grande en misericordia. Nos cuesta muchas veces ver al Dios del Nuevo Testamento en el Antiguo, ¿cierto? Aquí está. Es el mismo Dios de misericordia, proveyendo su justicia, dando de gracia generosamente su perdón. Una y otra vez. Una y otra vez. Y fíjense cómo continúa la reacción de Dios. A mí me parece también muy interesante y maravillosa la reacción de Dios, como se describe en los versículos siguientes del capítulo 10. En aquel tiempo el Señor me dijo, talla 2 tablas de piedra iguales a las primeras y haz un arca de madera después de eso. Sube a la montaña para que te encuentres conmigo. Yo escribiré en esas tablas las mismas palabras que estaban escritas en las primeras y después las guardarás en el arca. Los versículos 1 al 5 no hablan de otra cosa que de la acción que toma Dios frente a la rebeldía del pueblo y la intercesión de Moisés. Fíjense, a mí me parece muy, muy interesante dos cosas y muy clarificadoras, iluminadoras dos cosas en ese pasaje. Dios no le pide nada a Moisés, ni le pide nada al pueblo. Se han rebelado, han pecado, han forjado un ídolo, un becerro, al cual han adorado. Ya no tienen su palabra, es lo que merecen. Dios los quiere destruir, que mueran. Moisés intercede y la reacción de Dios es devolverles la palabra, devolverles su revelación, cuando no lo merecían. Dios no exige un sacrificio, Dios no exige ofrendas,
Dios no les exige que cumplan con un sinnúmero de rituales. Dios no les exige, miren, vamos a ver de aquí a 2 semanas, si se portan bien, si cumplen mi ley, si hacen buenas obras, voy a restituirlos nuevamente como mi pueblo. Dios inmediatamente, luego de la intercesión de Moisés, que apela sola y exclusivamente a la misericordia y compasión de Dios, la reacción de Dios es no demandar nada del pueblo, sino que Él dar todo. Él dar una vez más su palabra. Le dice a Moisés, toma 2 tablas de piedras iguales a las anteriores, después de eso sube la montaña, yo escribiré en esas tablas no otras palabras, no una nueva revelación, no menos revelación, escribiré las mismas palabras que ya les había dado. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios compasivo, de misericordia, que quiere el bien y no el mal del ser humano, que quiere la vida y no la muerte, que quiere restaurar y no destruir al ser humano. Ese mismo Dios del Antiguo Testamento, que a veces nos cuesta entender cómo piensa, cómo actúa, está actuando con esa misericordia y esa gracia, diríamos nosotros, desde el Antiguo Testamento, que tan bien conocemos. Pero fíjese, y esto es maravilloso, Dios no pide nada al pueblo y lo que hace es devolverles la palabra. Su palabra nuevamente en tablas escritas. Por eso, queridos, para nosotros es tan importante la revelación de Dios, el testimonio acerca de ese encuentro de Dios, salvando, restaurando, redimiendo a la humanidad. Por eso para nosotros es tan importante el testimonio que hay aquí. Porque lo que Dios ha decidido hacer para mostrar su misericordia, su compasión, su obra redentora, es revelar quién es Él. Es darnos su palabra. Y nosotros diríamos hoy día, al otro lado de la cruz, acá en el Nuevo Testamento, ellos están allá en el Antiguo Pacto, nosotros diríamos, a quien nos ha dado es al Hijo. El Verbo, la palabra, se hizo carne. Porque no es un cúmulo de mandamientos, de escritos, aunque este es un libro escrito, porque esta es la forma en que tenemos para comunicarnos como humanos, como seres humanos, la revelación de la palabra de Dios toma una forma definitiva, completa, cabal, cuando el mismo Dios se hace hombre. Juan dice, ¿cierto? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra que no solamente es escrita como testimonio, sino que esa palabra que acontece en la historia humana, en Cristo, para traer salvación, perdón de pecados, redención, restauración, para adoptar a aquellos como sus hijos y como sus hijas. El pasaje continúa en los versículos siguientes, hasta el versículo 5, que es donde leímos hoy día, bajo esta misma idea. Moisés responde obedientemente a la voz de Dios, sube nuevamente al monte, se encuentra con Dios y recibe nuevamente la palabra de Dios. Esta revelación de Dios, este Dios que actúa en nuestras vidas, queridos y queridas, lo hace precisamente a pesar de nosotros, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de que muchas veces caminamos en contra de esta su palabra, en contra de la revelación dada en Jesús. Y ahí está Dios, ofreciéndonos una y otra vez su palabra, porque la ha ofrecido de una vez y para siempre de manera definitiva a través de la encarnación de su Hijo, Jesús, para mostrar su amor, su compasión, para librarnos y darnos nueva vida cuando no la teníamos. Y esa es la buena noticia hoy día del Evangelio, la misma del pasaje, es para nosotros hoy en día.
La buena noticia de que Dios es un Dios misericordioso, de que Dios es un Dios que pasa por alto el pecado, que aunque nosotros rechacemos su palabra, que aunque a veces nosotros mismos nos privamos de ella, de acercarnos a ella, Dios la extiende, porque es su palabra, la revelación misma de quién es Él, de su voluntad, de esta vida que quiere regalar al ser humano, que es vida plena, abundante. La manifestación misma de Dios en nuestras vidas a través de Jesús. No solo una palabra escrita, como las tablas de piedra, es la manifestación de Dios obrando en la vida del pueblo, Israel, hoy día en la vida de nosotros, por medio de Jesús y la acción de su Espíritu. Porque Jesús es hoy la palabra viva y el Espíritu Santo es quien manifiesta esta palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Queridos y queridas, la condición del ser humano es exactamente la misma que nos muestra el relato de Israel. La condición del ser humano es esta: merecemos morir, merecemos estar lejos de Dios, abandonados a la deriva, privados de la palabra y la revelación de Dios. Eso es lo que merecemos. Eso es lo que merecía Israel. Pero en esa condición de miseria, de muerte, de destrucción, la palabra de Dios por misericordia es ofrecida otra vez al pueblo. Nuevamente la revelación de Dios, nuevamente Dios presente en medio de su pueblo para darles vida abundante, para nuevamente renovar el pacto, renovar la promesa de esa vida para la cual los sacó de la esclavitud. Lo tercero, hoy nosotros, habiendo conocido a ese Dios, a ese Dios de misericordia, de compasión, es necesario que veamos a aquellos que hoy día tal vez rechazan la palabra de Dios con los mismos ojos que Moisés miró al pueblo. Hoy día, conociendo nosotros la misericordia de Dios, valorando el hecho de tener su revelación con nosotros, las palabras de Jesús, no podemos actuar frente a aquellos que rechazan la palabra de Dios con juicio, con condena. Tengamos la actitud que tuvo Moisés. No los destruyas, Señor. Ten misericordia de ellos. Ser canales por los cuales Dios comunique, ¿qué cosa? Su palabra. Esas palabras que dan vida. Esas palabras que convencen de pecado. Esas palabras que restauran el corazón. Esas palabras que llevan a un arrepentimiento genuino, aquel que hoy día vive en rebeldía, pero que necesita de que un Moisés, una Moisés se levante para comunicar la palabra de Dios, habiéndola recibido ya. Moisés ya había conocido a ese Dios de misericordia. Era el que había visto a Dios y lo había conocido. Porque a través de Jesús hemos sido llamados a ser colaboradores en la reconciliación del mundo. Cuando presentamos las palabras de Dios, hablamos de esto, no hablamos de otra cosa que comunicar a aquel que es la palabra viva, Jesús. Debemos nosotros convertirnos en gente que intercede por aquellos que mueren, sufren en la angustia, en el dolor, que no tienen la palabra de Dios, incluso que tal vez han rechazado la palabra de Dios, pero ser para ellos canales a través de los cuales la palabra de Dios, Jesús, sea comunicada. No solamente como una palabra pronunciada, sino como una palabra que acontece en nuestras vidas, que emana de nuestra conducta, de nuestras acciones, de nuestro vivir, para que otros conozcan también a este Dios de misericordia, de compasión, que quiere sacarlos de la rebeldía, quiere sacarlos de esa condición desolada, de muerte, de orfandad, y hacerlos sus hijos y sus hijas, para darles perdón de pecados, restauración y la promesa de la vida eterna en Jesús. Queridos, para nosotros, para quienes conocemos a este Dios de misericordia, no abandonemos el estudiar profundamente estas palabras. Estas son vida y son verdad. Estas son las que dan testimonio acerca de Jesús, el Verbo encarnado, aquel que muchos rechazaron,
pero a quien Dios nuevamente, levantándolo de la muerte, ofreció para que la humanidad encuentre en Él precisamente la revelación de quién es Él, la revelación del Padre, palabras de vida eterna, para que encuentren en Él esa promesa dada de vida abundante y de vida plena. No somos distintos al pueblo de Israel, vivimos la misma condición humana. Dios se sigue mostrando como ese Dios misericordioso, no solamente para ti y para mí, sino para aquellos que aún no le conocen y que viven en franca rebeldía. Ellos también necesitan escuchar acerca de Jesús, la palabra viva que descendió del cielo, que Dios ha dado para confirmar el pacto y confirmar su misericordia, que actúa a pesar de la rebeldía humana, a pesar de nuestro pecado. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, esta que es tu revelación, Señor. La revelación que en Deuteronomio vemos es la de un Dios permanentemente obrando en la historia de Israel con misericordia, con compasión, con bondad. Obrando a pesar de la injusticia, a pesar del pecado, a pesar de la rebeldía, una y otra vez. Gracias por entender, Señor, que el estar sin tu palabra, la no presencia de tu palabra, es una vida sin tu misma manifestación, sin tu misma revelación. Ayúdanos a valorar el hecho de hoy día conocerte por medio de tu palabra, de aquel verbo que se hizo carne y de quien dan testimonio las Escrituras. Señor, ayúdanos también a aprovechar, a sacar el jugo, el máximo, Señor, de contar hoy día con tu palabra. Que vayamos allí a estudiar, a profundizar, a escuchar tu voz, a reconocer tu voluntad, a conocer más quién eres y lo que quieres para nosotros, para cada uno, para cada una, Señor. Y mientras abrazamos tu palabra, que es la que confirma este nuevo pacto en Jesús, mientras escudriñamos y profundizamos en ella para que transforme nuestra vida y contemplamos tu misericordia, Señor, en ella, Señor, también seamos vasos que comuniquen las palabras de Jesús a aquellos que tal vez han dejado tu palabra, han dejado de conocerte, te han dado la espalda. Incluso a aquellas que viven en franca oposición y rebeldía a la revelación de Jesús, a tus palabras, Señor. Que nuestro corazón, como el de Moisés, se conmueva, se compadezca y que seamos también intercesores por aquellos que hoy día no tienen tu palabra, no tienen tu revelación, no conocen a Jesús. Gracias te damos por vivir hoy día en este conocimiento tuyo. Ayúdanos a avanzar para vivir más plenamente la vida nueva, esta vida buena que el Evangelio nos ha traído por medio de Jesús, para que otros no solamente lean, sino que otros también vean manifestada en nuestra vida esa vida que viene de ti, Señor, esa palabra que viene de lo alto. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.